Hola, mi nombre es Tania Araya, soy de la empresa SQM, del equipo de reclutamiento y selección, y en esta oportunidad también me encuentro con mi compañera Melissa, que la dejo para que se pueda presentar. Hola, yo soy Melissa Salamanca, soy coordinadora de selección de la empresa SQM, al igual que Tania. Bueno, en esta oportunidad les vamos a mostrar lo que es un taller de empleabilidad, ¿ya? Los temas a tratar en esta oportunidad son lo que significa un taller de empleabilidad, qué debe tener un currículum y cómo nos podemos enfrentar a una entrevista laboral. ¿Ya? ¿Cuál es nuestro objetivo en esta oportunidad? En esta oportunidad es entregarle herramientas de empleabilidad, como la creación de un currículum y cómo enfrentar una entrevista laboral. ¿Qué se espera? Esperamos que conozcan y entiendan las etapas de evaluaciones de los diferentes procesos de selección, tanto en SQM como en otra compañía. ¿Cómo podemos preparar un currículum exitoso? Partamos desde la base de qué es un currículum vitae, ¿ya? Un documento resumido que incluye datos personales, académicos, laborales más importantes de una persona, ¿ya? ¿Para qué sirve un currículum vitae? Sirve para postular una oferta laboral, que una empresa conozca tus antecedentes laborales y personales y permite conseguir una entrevista. Y al conseguir esta entrevista sirve también como pauta para el entrevistador o entrevistadora. ¿Qué información debe contener mi currículum? Mi currículum en primera instancia debe contener mi nombre completo, ¿ya? Es aconsejable añadir en la cabecera del currículum mi nombre completo más una especialidad que me identifique. Por ejemplo, acá sale Juan Pablo Araya Contreras, es mecánico industrial, ¿ya? Es aconsejable también no escribir la palabra currículum vitae, porque todos ya sabemos que se trata de un currículum vitae. Otro punto importante son los antecedentes personales, ¿ya? Estos deben incluir los antecedentes más importantes de una persona, ya los fundamentales para que en este caso la empresa se pueda comunicar contigo en caso de que calces con algún perfil de trabajo, ¿ya? Los puntos más importantes son el teléfono, el correo electrónico y la ciudad de residencia, ¿ya? Idealmente que estos datos sean actualizados, ¿ya? Otro punto importante son los antecedentes laborales y o prácticas, ¿ya? Acá es importante indicar los diferentes trabajos donde nos hemos desempeñado por orden cronológico. ¿Esto qué quiere decir? Desde el más reciente o actual hasta el más antiguo. Es recomendable también añadir la experiencia laboral antes de la formación académica. Acá tenemos un ejemplo de antecedentes laborales donde indica la fecha inicial hasta la fecha de término, la empresa en la cual estuvo, el cargo en el cual se desempeñó y las principales funciones. ¿Ya? Estas principales funciones no deben pasar más de o incluir más de 3 líneas seguidas, ¿ya? Y en el caso de no tener antecedentes laborales, simplemente poner sin experiencia laboral. Otro punto del currículum vitae es los antecedentes académicos, ¿ya? Acá es importante indicar los estudios cursados, incorporar el establecimiento, los niveles de estudio, la localidad y años en los cuales se cursó. Acá en el ejemplo aparece que su enseñanza básica la cursó desde 2019 hasta el 2016 y en el Colegio Corazón de María Antofagasta. En el caso de tener algún estudio técnico nivel medio, incorporar la especialidad en la cual estudió. Otro punto que le puede dar valor a su currículum es los cursos y talleres los cuales usted realizó, ¿ya? Aquí pretende remarcar la información que cree que es relevante para favorecerla a la hora de la contratación. Por ejemplo, cursos y capacitaciones, el año en el cual realizó, de qué se trató y quién realizó este curso de capacitación. En este ejemplo sale en el año 2013, manejo de sustancias peligrosas, en la empresa SG.
Acá tenemos un ejemplo de un currículum terminado sin experiencia laboral, ya que solo podemos ahí encontrar los antecedentes personales, antecedentes laborales, antecedentes académicos y otros datos. Y ahí es donde vamos a incluir los cursos y capacitaciones. Y aquí tenemos otro currículum con experiencia laboral, donde aparece la empresa, el cargo, las funciones y todo, para que ustedes se puedan dar cuenta de cómo se ve el documento completo. ¿Ya? Acá tenemos lo qué debo hacer y qué no debo hacer al momento de crear un currículum vitae. Lo que debo hacer es realizarlo en formato PDF. ¿Ya? Este es un formato que no se puede modificar, por lo tanto, lo que usted envíe es lo que va a permanecer. Mantener una buena ortografía, ¿cierto? Lo puede hacer en Word. En Word se puede modificar y lo puede mostrar la ortografía real, ¿ya? Revisar el currículum una, dos, tres veces para corroborar que todo esté ok. Además, mantener información de manera precisa, ¿ya? Lo que no debo hacer es usar formato en Excel o Word, ya que esto puede ser modificable si lo abro en otro computador, por ejemplo, ¿ya? No excedamos de 2 páginas. Como lo comenté en el punto anterior, eso tiene que ser de manera precisa y concisa, ¿ya? No falsificar la información, ya que aquí este es un punto súper importante, que al momento de que la empresa vea su currículum, esto lo puede corroborar y al final puede ser perjudicial para su postulación. Además, que es, como le comentaba al comienzo, una pauta de evaluación al momento de la entrevista y le pueden hacer consultas sobre su currículum y usted no va a poder contestarla, ya que puede que esté falsificado. Mantener datos no actualizados, porque en el caso que pueda una empresa quisiera contratarlo y llamarlo a ingresar a un proceso de reclutamiento y selección, no lo va a poder contactar, ya que sus datos personales no están actualizados. ¿Dónde puedo postular a las diferentes ofertas laborales? Acá les dejamos algunos portales de ofertas laborales, que es trabajansqm.com, que es nuestro portal corporativo. Tenemos incluyeme.com, descúbreme.cl, trabajando.com, LinkedIn, Laboro y la Bolsa Nacional de Empleo, que es pne.cl. En todos estos portales ustedes pueden ingresar, se pueden hacer un usuario, contraseña y pueden postular a las diferentes ofertas laborales y también de las diferentes empresas. Esto es un método actualizado de cómo uno puede postular y además con esta era de la tecnología y temas de pandemia, estos son los portales principales que las empresas utilizan para sus procesos de reclutamiento y selección. A diferencia de otras formas de postular a través de la radio, de las redes sociales, etc. ¿Ya? Y por último, le dejamos nuestro portal de empleo, que es trabajansqm.com, donde ustedes pueden ingresar ahí en inicia sesión, se pueden registrar con su correo personal, con una contraseña que se la pueden crear, se registran y pueden postular inmediatamente a las ofertas laborales que tenemos para ustedes. Ahí ustedes pueden ver la oferta, los requisitos, dónde es, el tipo de contrato, hasta cuándo puede postular, etc. Está toda la información, así que lo dejamos invitado a que puedan postular a las diferentes ofertas laborales. Y ahora lo dejo con mi compañera Melissa. Hola, bueno, ahora continuando con la siguiente etapa de un proceso de selección, es la parte de la entrevista laboral, ¿ya? Primero debemos comenzar, ¿qué es una entrevista? La entrevista es un diálogo que se sostiene con un propósito definido entre el entrevistador y el candidato o candidata, ¿cierto? En este caso, el propósito es una entrevista laboral. Hay varios tipos de entrevistas laborales, por ejemplo, la entrevista técnica, la entrevista psicolaboral y la entrevista grupal. Nosotros nos vamos a enfocar en las dos primeras, que es la entrevista técnica y la entrevista psicolaboral, ya porque los otros ejemplos igual pueden servir para los diferentes tipos de entrevistas. Entonces, la entrevista técnica, ¿cuál es el objetivo?
es evaluar conocimientos técnicos para las funciones del puesto determinado, ¿ya? Y conocer la especialización del candidato o candidata. En esta oportunidad, en la entrevista técnica, generalmente la hace el jefe de área de donde uno está postulando. Por ejemplo, si postulo a un cargo de mecánico, el jefe del área de mecánica va a realizar la entrevista y va a hacer preguntas de acuerdo a los conocimientos técnicos que tenga cada uno. Y luego, la entrevista psicolaboral es una entrevista que busca evaluar aptitudes y habilidades que posee algún candidato o candidata, y además evaluar el ajuste del perfil al cargo de postulación. Por ejemplo, si en un cargo que yo estoy postulando, necesito liderar algún grupo de personas. Entonces, en la evaluación psicolaboral se va a evaluar si tiene las habilidades, si tiene las competencias para la competencia de liderazgo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, así se va a ir evaluando en los diferentes tipos de entrevistas. Algunas recomendaciones. ¿Qué esperamos, cierto, de los candidatos en la hora de la entrevista? Demostrar la experiencia y funciones realizadas en sus cargos anteriores, ¿ya? Que nos cuenten qué han hecho en su experiencia laboral, cuáles han sido sus principales funciones y cómo ha resultado también esos trabajos. Un respeto mutuo y atención durante la entrevista, ¿ya? De parte tanto del entrevistador como de la persona que está postulando. Y obviamente una actitud positiva hacia el cargo que se está postulando, ¿ya? La siguiente es otras recomendaciones claves para una buena entrevista técnica. El primer punto es tener claro los conocimientos técnicos y experiencia, porque te van a preguntar por ejemplos, por algunos conocimientos técnicos específicos del cargo. Entonces es importante tener claro y recordar lo que has hecho tú en tu experiencia laboral. Tener clara la motivación al momento de postular a la empresa. ¿Ya? ¿Qué me motiva a mí postular a este cargo? ¿Qué me motiva a mí postular a esta empresa? ¿Ya? Y obviamente demostrar también seguridad y firmeza con lo que estamos relatando con respecto a nuestra experiencia, nuestros conocimientos y nuestra motivación. La siguiente recomendación es cómo nos preparamos para una entrevista. Ya de diferente tipo de entrevista, siempre es importante investigar sobre la empresa o la institución en la cual estoy postulando. ¿Qué empresa es? ¿Qué es lo que hacen? ¿Dónde están ubicados? Ya, por ejemplo, en nuestro caso, ¿cuál es la industria en la cual se está trabajando? Entonces, siempre tener claro, porque eso también nos va a facilitar la respuesta que podemos entregar a la hora de la motivación cuando nos preguntan qué nos motiva, y podemos también fundamentar con esa respuesta. ¿Para qué cargo estoy postulando? ¿Ya? ¿Y cuáles son las funciones que debo realizar? Generalmente en las ofertas laborales sale la misión o el objetivo del cargo y las principales funciones. Entonces, eso también es importante que nosotros podamos leer bien a qué estoy postulando, cuáles son las principales funciones y si además también me interesa postular. Saber quién será el entrevistador. Ya cuando se contacten con ustedes, saber quién me va a entrevistar, el nombre de la persona y además preguntar si va a ser una entrevista técnica, para así yo prepararme con conocimientos más técnicos para esa entrevista, o si es una evaluación o entrevista psicolaboral, para también ir preparándome con respecto a ese tipo de entrevista, ¿ya? En el caso que les soliciten documentos, ya sea en físico, llevarlos, ¿cierto? Siempre ordenados, puede ser en una carpeta, en alguna carpeta donde no estén arrugados los documentos. La tercera recomendación para una entrevista es saber quién será el entrevistador y si va a ser una entrevista técnica o una entrevista psicolaboral, ¿ya? Para saber bien cuáles son los conocimientos que debo tener con la diferencia de cada entrevista, ¿ya? La segunda opción también es llevar los documentos que nos solicitan en una carpeta, si nos piden los documentos físicos para que estos no se arruguen y se mantengan bien, o en el caso que tengamos que subir nuestros documentos en alguna plataforma online, siempre es tenerlos claros cuáles son y subirlos en el orden indicado, ¿ya? Y por último, confirmar el lugar y horario de la entrevista. Cuando se contacten igual con ustedes,
confirmar dónde debo entrevistarme, si tengo que asistir a algún lugar, el horario, o en este caso, por temas de pandemia, generalmente se están haciendo las entrevistas por videollamada. Entonces, saber cuál va a ser el link con la página donde debo ingresar para hacer la entrevista. Y además, ustedes indicar si necesitan algún tipo de apoyo o asistencia a la hora de la entrevista. Luego, ¿qué hacemos antes de la entrevista? ¿Cómo nos podemos preparar? ¿Ya? Siempre es importante presentarse 10 o 15 minutos antes, prestar atención y consultar todas las dudas que tengamos. Hablar con un ánimo, enfatizar las ideas importantes y la experiencia que hemos tenido durante nuestro trabajo. Vestirse de forma apropiada para la ocasión. Recordar situaciones significativas de experiencias previas o estudios, porque esto sí o sí nos van a preguntar en una entrevista y nos van a decir que le comentemos alguna situación que hayan vivido, por ejemplo, con una experiencia en específica o en tus estudios. Y mantener siempre una buena disposición para responder y para hacer también las consultas que tengamos en ese momento. La siguiente es, al finalizar la entrevista, ¿qué hacemos después de esta entrevista? Si tenemos alguna duda o pregunta, consultarla en esa instancia de la evaluación o pedir a lo mejor algún correo o número telefónico en caso que tengamos otras dudas después. ¿Ya? Por ejemplo, preguntar qué viene, cuáles son los siguientes pasos, cuánto es el tiempo que pueden demorar a lo mejor para tener una respuesta. Anotar la información que sea relevante para el proceso de selección. Por ejemplo, cuando nos piden documentos, anotar cuáles son los documentos que necesitamos o alguna dirección donde tengamos que presentarnos. Y despedirse de forma cordial. Bueno, esa era nuestra breve presentación, cómo prepararse para una entrevista, cómo crear un currículum exitoso. Le damos las gracias por su atención y estamos acá para poder ayudar en otras instancias también.